Buenos días, estimados hermanos, un gusto saludarles. Un día muy especial donde todos tenemos nuestra responsabilidad de participar de estas elecciones. Yo quiero invitarles que en esta mañana vamos, como siempre, al consejo de la palabra de Dios. Somos un pueblo que no debemos descuidar ir a la palabra. Y quiero mostrarle en esta oportunidad un gran hombre de Dios, porque de ellos podemos aprender, y es Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas. Y en el libro de Lucas, aunque hay varias menciones de los evangelios y también en los profetas, pero el libro de Lucas quiero leerles del verso 15 en adelante del capítulo 1, que dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En esta oportunidad quiero hacerles pensar a través del ministerio de Juan el Bautista la importancia de su ministerio, y que pueda también servirnos a nosotros para copiar, para imitar, también para conducir a otros, ¿cierto?, a Cristo. Y ese es el propósito de este profeta, de preparar camino, ¿cierto?, sendero al Señor. Así que Dios nos ayude también para meditar en ello y tomar nuestra parte, nuestra porción. En el libro de Isaías, vamos a ver también algunos textos de este libro de Isaías, porque se está refiriendo también a este mismo pasaje que acabamos de leer. Y dice en el capítulo 18, en el verso 17, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? El pasaje aquí dice: este es el Elías que debía preparar el camino, el sendero al Señor. Se está refiriendo a este gran profeta, ¿verdad?, que tenía un espíritu muy grande, ¿verdad?, una autoridad muy grande espiritualmente. Y aquí el rey Acab, en esa oportunidad, le dice a este hombre, a este profeta, le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la casa de Jezabel. En este corto diálogo podemos ver aquí que no se aminora el profeta Elías frente al rey Acab, y desafía que él traiga a todos los profetas de Baal y los de Acera para confrontarlo, ¿verdad? Entonces, cuando la escritura aquí en el Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, ¿no?, el poder y el espíritu de Elías, es porque realmente este profeta también tenía ese mismo espíritu, esa misma autoridad de este profeta, que no temía enfrentarse a la oposición. Y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera es una buena cantidad para un solo hombre. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que él los confrontó y los venció, ¿cierto? Los venció en ese día. Vemos también que Juan el Bautista, que tiene el espíritu de Elías según la Escritura, él no temió de confrontar a una autoridad de su tiempo, a uno de los faraones, porque el faraón estaba haciendo lo incorrecto y él públicamente lo confronta, y debido a eso también vemos que posteriormente es preso y descapitado. Le costó la vida. Pero ¿qué tenemos aquí en este pasaje? ¿Verdad? Que Juan entonces el Bautista, este personaje que Dios comisiona para preparar el camino del Señor, debía ser un hombre especial,
un hombre que dependiese del Espíritu Santo de Dios, un hombre que tuviera autoridad y poder. ¿Saben? La Escritura dice aquí que era según el espíritu de Elías y no de Moisés, que bien pudo haber sido de Moisés, un gran hombre de Dios. Pero es que el tema aquí posiblemente sea, no lo está diciendo la Escritura, pero podemos interpretar que Moisés está representando la ley. Y el profeta Elías está representando, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí una gran diferencia. La autoridad entonces la encontramos en la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Entonces, claro que sí. Necesitamos en el tiempo presente también cristianos que tengan autoridad espiritual y no teman confrontar su fe, testificar. Porque el Espíritu Santo está con usted, conmigo, para poder decir, soy hijo de Dios, obedezco las reglas, obedezco la palabra de Dios. Allá las consecuencias no importan quién en el segundo plano, lo importante es que yo sea leal a mi Dios. Aquí hay dos cosas en este verso muy importantes para preparar el camino al Señor. Y una de las cosas es, según el verso 17 que hemos dado lectura, dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. La primera cosa, ¿verdad?, la responsabilidad de los padres a los hijos, hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Pareciera que el descuido de los padres hacia los hijos era muy notorio. Y la consecuencia de esto es lo que estamos viendo o hemos visto a través de la historia y vemos en el día de hoy, que los hijos están lamentando porque ha faltado ese respaldo, esa enseñanza, ese consejo oportuno, ese acercamiento de padre a hijo. Hoy día muchos se lamentan, ¿no?, de que los padres están muy distantes. Entonces, para preparar el camino de Dios, una condición es que los padres sí se preocupen de sus hijos. Y creo que esto viene muy bien en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, cuando hay muchos niños, ¿verdad?, que adolecen, ¿verdad?, de desamparo, ¿no?, de falta de protección de sus progenitores. Por eso aquí hay una condición en especial, es que Dios se preocupa de los niños, se preocupa de nuestros hijos. La gran responsabilidad de los seres humanos es de sus hijos. Así que la otra condición que vemos acá, en este verso 17 dice, y de los rebeldes a la prudencia. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Es que el corazón del ser humano es rebelde a la palabra de Dios por naturaleza. Entonces, aquí debe haber un poder sobrenatural para que surja este cambio, ¿no?, de que ya no haya rebeldía en el corazón, sino haya una disposición, una obediencia a la palabra, ¿verdad?, y para ser conforme al hombre justo. Hay dos condiciones aquí, ¿verdad? Qué importante es que nosotros como iglesia atendamos esto en este tiempo para poder ser entonces los que encaminan, los que preparan el camino del Señor a los necesitados. Hay varias cosas que podemos apuntar de esta frase aquí, ¿verdad? Y de los rebeldes a la prudencia, de los rebeldes a la prudencia. La prudencia viene siendo como templanza, cautela, ¿verdad?, moderación, sensatez, buen juicio. Entonces, que los hombres tengan un cambio de vida conforme a la palabra de Dios. Necesario es que nosotros busquemos a Dios y nos confrontemos conforme a la palabra, porque la palabra nos ha de aconsejar, de ayudar para atender las necesidades como padre a sus hijos, pero también de ese corazón rebelde que pueda haber en nosotros cautela, que pueda haber en nosotros prudencia, que pueda haber en nosotros sensatez y que podamos reconocer la palabra de Dios en nuestra propia vida. Estos hombres de Dios, tanto Elías en el Antiguo Testamento como Juan el Bautista, ¿verdad?, que fueron hombres que demostraron fidelidad a Dios, integridad, y fueron valientes.
En este tiempo, como cristianos, debemos tener esa valentía, porque el Espíritu Santo nos capacita para poder dar testimonio, responder, ¿cierto?, al que demande de nuestra fe. No podemos callarnos, ¿verdad? Tenemos principios en la Biblia que no son transables, ¿verdad? En el día de hoy tenemos la oportunidad de elegir al que mejor nos represente, ¿verdad? Y aunque hombres no son perfectos, pero sí hay inclinaciones, hay diferencias. Y si tenemos la oportunidad de emitir un voto, ¿verdad?, podamos hacerlo con responsabilidad y consciente. En esta mañana debemos dar testimonio de nuestra fe, preparar el camino del Señor, ¿verdad? Nuestros corazones, nuestras vidas puedan estar aparejados para que el Señor transite al corazón necesitado. Por eso que en este tiempo la Iglesia debe ser un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. El libro de Mateo está diciendo allí: ignoráis porque desconocéis el poder de Dios y la palabra de Dios. Entonces necesitamos no tan solo tener conocimiento de las Escrituras y de la doctrina cristiana, sino poder hacer la acción, obedecerla, plantearla frente a nosotros, ¿verdad? Y si eso no ha de traer consecuencias, como le tuvo consecuencia al profeta Elías, que tuvo que huir al desierto y estar allá por mucho tiempo, huyendo de Jezabel, que lo buscaba para matarlo, así también Juan el Bautista, él allí en la cárcel, decapitado y muerto, ¿verdad? ¿Cuán dispuestos estamos los creyentes por nuestra fe es disponer nuestra vida? Que el Señor nos ayude para no temer, ¿verdad?, lo que el hombre pueda hacer en nuestro cuerpo, pero nada puede hacer en nuestra alma y en nuestro espíritu. Necesitamos hoy más que nunca que el pueblo cristiano pueda decir: amén, nos aferramos a ti, creemos y confiamos en tu palabra que no ha de ser transgredida, porque la fe no se tranza, no se negocia, porque debemos ser fiel a nuestros principios, no importando las consecuencias que nos pudieran venir. Así lo mostró Jesús cuando Él enfrentó, ¿cierto?, a la oposición de su tiempo y dio su vida, porque los judíos lo llevaron a la cruz. Así también los apóstoles, muchos fueron muertos por causa del testimonio, y ninguno renunció con temor. Estaban dispuestos a dar su vida por la causa. El que no ama a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el Señor está exigiendo en el día de hoy que podamos ser íntegros en nuestra fe, que podamos tener el espíritu y el poder del profeta Elías, un hombre valiente, un hombre dispuesto, un hombre que dejó que el Señor controlara y guiara su vida. Por eso que en esta oportunidad podamos pedirle al Señor que aquí está nuestra vida para que tú la uses, para que este camino se allane, para que alguien más pueda venir a Cristo. Así como este profeta, a causa de él, muchos conocieron la salvación en Cristo Jesús. Hoy día también puede haber una luz en este mundo de tinieblas, una luz que brille a través de los hijos de Dios, que tienen un testimonio claro, valiente y que no se atemorizan frente a la adversidad. Yo les invito a que hagamos una oración. Amado Padre, no sabemos el futuro, no sabemos nosotros quién va a ser el hombre o la mujer que va a conducir los destinos de este país, pero dejamos en tus manos, Señor, que pedimos que, como enseña tu palabra, que oremos por los nuestros gobernantes. Tú, Señor, nos darás un gobernante,
hombre o mujer, para que conduzca este país. Y queremos desde ya una bendición para su vida. Pero también, Señor, que nosotros como hijos de Dios podamos serte fieles y honrarte en este tiempo. Bendice a la Iglesia. Te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Quiero comunicarles, estimados hermanos, que no tendremos culto presencial en este día, ¿verdad? Pero sí el próximo domingo, a las 11 de la mañana, en nuestro templo allí, hacemos un culto de alabanza, adoración a nuestro Dios, e invitamos que usted nos pueda acompañar. Un saludo cariñoso para todos ustedes y Dios sea en este día con cada uno de ustedes. Amén.